Imagina un universo de formas geométricas, un catálogo que no solo las contiene, sino que se convierte él mismo en una nueva y compleja forma. ¿Qué pasa cuando intentamos estirar ese universo hasta sus límites, hasta un borde que se desvanece, que se niega a ser un final? Bienvenidos. Hoy nos adentramos en un territorio que roza la ciencia ficción matemática. Un artículo de Imán Setalle sobre el esquema de Hilbert relativo de puntos. Tenemos delante un documento que en esencia es como el plano de un arquitecto para construir un nuevo cosmos matemático. Es un símil muy bueno, la verdad. Los materiales que analizamos hoy proponen una manera de completar o, en la jerga, compactificar un espacio que cataloga configuraciones de puntos en una superficie. Dicho de otro modo, se enfrentan a un mapa con bordes como deshilachados, ¿no? Exacto. Y en lugar de remendarlos, deciden construir mundos enteros anidados en esos bordes. Es un enfoque muy audaz. La misión de hoy es entender no solo cómo se construyen estos extraños espacios, sino, y esto es lo que me parece más alucinante, cómo los matemáticos consiguen medirlos y descubrir las leyes que los gobiernan. Tenemos fórmulas, descripciones geométricas y un conjunto de reglas. O sea que vamos a desgranar esto. Vamos allá. Para empezar, el documento nos sitúa en el punto de partida, el esquema de Hilbert. La idea de que un objeto matemático pueda parametrizar a otros es un concepto que cuesta un poco asimilar al principio. Cuesta, sí. Es como tener un índice de todos los subconjuntos posibles de un espacio. Pero resulta que ese índice tiene su propia geografía, su propia estructura. Cierto, es una abstracción considerable. El texto lo define de forma muy técnica como un funtor representable por un esquema. Esto, para quien no se dedique a la geometría algebraica, es una barrera casi insalvable. Ya, es una frase que asusta. ¿Pero podemos saltarla? La idea clave es que en lugar de pensar en n puntos distintos y separados, como chinchetas en un corcho, pensamos en subesquemas de longitud n. ¿Y eso qué significa exactamente? Pues que esto permite que los puntos puedan chocar y fusionarse, adquiriendo lo que el documento llama gordura o multiplicidad. Un punto de longitud 2 no son dos puntos separados, es un punto doble, con más peso, por así decirlo. Entiendo. Entonces el esquema de Hilbert, que en el artículo llaman XN, no es solo un listado. No, para nada. Es un espacio geométrico que organiza todas las maneras posibles de colocar n de estos puntos con peso en una superficie X. Permite que los puntos se muevan, se acerquen y colisionen de forma suave. Exactamente. Y este objeto, aunque abstracto, es fundamental en muchas áreas de la física teórica y las matemáticas. Y aquí es donde el artículo menciona un resultado clásico que es crucial para entender el problema. La fórmula de Gotze. Al verla en el documento, impacta. Es una ecuación con productos infinitos que de alguna manera codifica la topología de todos estos esquemas de Hilbert XN a la vez, para cualquier n. Es una fórmula increíblemente poderosa. Fue un hito porque conectó la geometría de estos espacios con áreas de la teoría de números, como las formas modulares, que aparentemente no tenían nada que ver. Ya. Demostró que había una estructura oculta y profunda que nadie esperaba. Pero esta fórmula tan potente es también el punto de partida del problema que aborda Setalle. ¿Y cuál es el problema exactamente? La fórmula de Gotze funciona para superficies completas, cerradas. El autor nos plantea una pregunta. ¿Qué pasa si tomamos una superficie S y le quitamos una línea, un divisor D? Vale. El esquema de Hilbert resultante, el que parametriza puntos en S menos D, deja de ser propio. No está completo. Un momento. Propio es una de esas palabras que los matemáticos usan con un significado muy específico. Para que nos entendamos todos, ¿qué significa que un espacio no sea propio? Es una idea topológica fundamental. Imagina un espacio propio como un hotel perfectamente diseñado. Cualquier camino que sigas dentro del hotel, por largo que sea, siempre te llevará a otra habitación o a un pasillo. Nunca te caes de repente al vacío. Vale, pillo la analogía. Un espacio no propio es como si a ese hotel le quitamos una pared entera. Ahora hay caminos que, si los sigues, te llevan a un precipicio. Los puntos pueden escaparse al infinito a través de ese agujero. O sea, que al quitarle esa línea D a nuestra superficie, hemos creado una especie de sumidero. Exacto. Un sumidero por el que las configuraciones de puntos pueden desaparecer, y eso rompe toda la estructura matemática y hace que la fórmula de Gotze, por ejemplo, ya no sirva. Precisamente. El objetivo de todo el artículo es arreglar este hotel con una pared de menos. Y la solución que propone
es de todo menos convencional. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y para mí hasta poética. Para tapar los agujeros, el autor describe una construcción llamada degeneraciones expandidas. Mm, Y la descripción informal que da el propio documento es genial. Se trata de pegar burbujas en el borde. La palabra burbuja es una analogía fantástica. Sí, aunque técnicamente son construcciones mucho más formales. Se toma el espacio original S y a lo largo de esa frontera D que hemos creado, se le pega una nueva pieza. La primera burbuja, La primera burbuja, que es un espacio geométrico en sí mismo, un fibrado sobre D. Lo ingenioso es que a esta burbuja se le puede pegar otra, y a esa otra, y así sucesivamente. creando una cadena potencialmente infinita de burbujas, ¿no? Exacto. Es como si al acercarse un punto al borde, en lugar de caerse al vacío, entrara en una nueva dimensión, la primera burbuja, y si sigue avanzando en esa burbuja, puede saltar la segunda. Y a la tercera, y así sucesivamente. Un único punto en este nuevo espacio, este esquema de Hilbert relativo, puede tener algunas de sus componentes en la superficie original y otras repartidas por esta cadena de burbujas. Vale, pero esto plantea una duda inmediata. Si podemos añadir infinitas burbujas, ¿no hemos creado un monstruo inmanejable? Esa es la duda, sí. Porque parece que estamos añadiendo una complejidad infinita para resolver un problema. ¿No es un poco matar moscas a cañonazos? A mí me suena a un parche, a un artificio. Es una crítica muy pertinente y es de hecho la pregunta clave. ¿Es esta construcción una solución natural y elegante o un artificio complejo para forzar un resultado? Ajá. Y la respuesta está en una condición crucial que impone el autor, la condición de estabilidad. La condición de estabilidad. Sí, esta regla dice que si una burbuja en la cadena se queda vacía, debe ser eliminada, junto con todas las que le siguen, como si la cadena se rompiera en ese punto. Ah, vale. Eso evita tener colas infinitas de burbujas vacías sin sentido. Es una especie de principio de economía, por así decirlo. Justo. Solo existen las burbujas que son estrictamente necesarias para albergar los puntos que se han escapado. Correcto. Mantiene la construcción bajo control. Pero tu pregunta sobre si es un parche o una solución elegante sigue en el aire. Supongo que una forma de decidirlo es ver si esta nueva construcción, con todas sus burbujas, nos permite hacer cálculos. Claro. Si podemos predecir las propiedades de este nuevo y extraño espacio, quizás no sea tan artificial. Y entiendo que eso es precisamente lo que hace el primer gran resultado del artículo, el teorema 1. Exactamente. El teorema 1 es la versión de la fórmula de Gödel para este nuevo espacio relativo. Es decir, una vez que han construido este espacio con burbujas y condiciones de estabilidad, logran calcular sus invariantes topológicos. Los llamados números de Betti, que básicamente cuentan los agujeros de distintas dimensiones del espacio, ¿no? Y la fórmula resultante es un caos de términos infinitos por las burbujas, porque es lo que me esperaría. Pues sorprendentemente no. La fórmula es de una elegancia asombrosa. Relaciona la función generatriz del nuevo espacio, el que tiene burbujas, con la del espacio original. En esencia, la fórmula dice que la nueva función es la original multiplicada por un factor corrector. Y lo más bonito es que este factor depende exclusivamente de la geometría del borde D, no de la superficie S. Eso sí que es potente. Sugiere que la reparación que hemos hecho es local, que solo depende de la cicatriz que dejamos al quitar la línea. Pero, ¿cómo se puede demostrar algo así en un espacio tan complicado? La estrategia es muy ingeniosa. Descomponen el espacio en piezas más sencillas, lo que llaman una estratificación. Hay un estrato para las configuraciones sin burbujas, otro para las que tienen una, otro para las que tienen dos, y así hasta el infinito. Vale. Luego calculan la contribución topológica de cada uno de estos estratos. Espera, en el documento usan un término que me dejó perpleja, polinomio de Poincaré virtual. ¿Qué es eso? Suena a contabilidad creativa. Es una gran analogía. Es un truco de contabilidad matemática, sí. A veces quieres contar las propiedades de un objeto que es muy difícil de aislar. La idea del cálculo virtual es restarle otro objeto más sencillo para que el resultado de la resta sea manejable. Aunque el resultado en sí no corresponda a un objeto geométrico real. Exacto. Es una herramienta potentísima pero muy avanzada. Calculan este polinomio virtual para cada estrato y... Y al sumar las infinitas contribuciones de todos los estratos, me imagino que usan alguna técnica para sumar series infinitas, como una serie geométrica, y ¡zas! Aparece el resultado final.
Justo eso. La suma de todas esas piezas converge a ese factor corrector tan compacto. Para mí, este es el momento en que la construcción de las burbujas se gana el título de elegante. Mm. Toda esa complejidad infinita se condensa en un término matemático limpio y manejable. Ya no parece un parche, parece que captura una estructura matemática fundamental. Vale, el teorema 1 nos dice que este nuevo universo se puede medir. Nos da sus propiedades globales, su topología. Pero si el teorema 1 es la cartografía, entiendo que la segunda parte del artículo se adentra en la física de este universo, en sus leyes internas. Muy bien visto. La segunda parte se centra en un caso concreto. La superficie es un plano proyectivo, P2, y el borde que quitamos es una línea, D. El objetivo aquí es describir el anillo de cohomología del espacio. Otro término técnico, cohomología. Es una forma sofisticada de hablar de la geometría interna. Sí, podrías verlo así. Si los números de Betti te dicen cuántos agujeros de cada dimensión hay, la cohomología te dice cómo se entrelazan y se relacionan esos agujeros. Es una estructura mucho más rica. Vale. Y la pregunta es, ¿cuáles son los bloques de construcción fundamentales de esta estructura? El artículo afirma que todo el anillo de cohomología está generado por unos elementos básicos que llaman ciclos producto. Esto me suena a la tabla periódica de los elementos. La idea de que toda la complejidad de la química se puede construir a partir de un centenar de átomos. Aquí es similar. Es una analogía perfecta. Se basan en trabajos previos de Nakashima, que encontró los átomos para el esquema de Hilbert normal. Aquí, Setayesh los adapta. Hay dos tipos de átomos. Los alfa, que representan puntos en el plano original, Ajá. y los beta, que representan puntos en las burbujas. Por ejemplo, alfa 0 de K sería un punto de peso K en el plano, mientras que beta 10 de M sería un punto de peso M en la primera burbuja. Pero si estos son los átomos, las leyes de la química nos dicen cómo se combinan para formar moléculas. Aquí debe pasar lo mismo. Estos generadores no pueden ser totalmente independientes, deben obedecer unas reglas. Y aquí llega el teorema 2, que para mí es el corazón del artículo. Afirma que sí, hay reglas, y lo más increíble es que hay exactamente 4 tipos de relaciones. ¿Cómo? 4. Un momento, ¿solo 4 tipos de reglas para gobernar un espacio infinito con infinitas burbujas? Eso suena casi demasiado bueno para ser verdad. ¿Cómo es posible que toda esa complejidad se pueda domar con tan pocas reglas? Porque las reglas son recursivas y describen las interacciones fundamentales. Los nombres que les dan son muy descriptivos. Primero están las relaciones punto-burbuja. Vale. Describen el momento exacto en que un punto del plano llega al borde y salta a la primera burbuja. Es la regla de la frontera. La puerta de entrada al mundo de las burbujas. ¿Y las otras? Luego, y esta es clave, las relaciones punto-punto. Describen la interacción entre dos puntos que están dentro de la misma burbuja. Mover uno afecta al otro. Y después están las relaciones punto-línea y línea-línea que describen interacciones con otros objetos. El artículo incluye diagramas para ilustrar estas relaciones. Vamos a centrarnos en la de punto a punto, que parece la más interesante. ¿Puedes describir qué muestra el diagrama? ¿Qué nos dice esa regla? Claro. Imagina dos partículas, P1 y P2, en la burbuja I. Como son puntos con gordura, no pueden ocupar el mismo sitio. La relación describe qué pasa cuando intentas forzar que se acerquen. El diagrama muestra que esta configuración inicial se deforma en una suma de dos configuraciones límite. En la primera, P1 se queda en la burbuja I, pero P2 salta a la siguiente burbuja, la I más 1. Y en la segunda al revés, supongo. En la segunda ocurre lo contrario. P2 se queda en la I y P1 salta a la I más 1. O sea que la colisión de dos puntos en una burbuja se resuelve con uno de ellos exiliado a la siguiente burbuja. Y la ecuación de la relación dice que la configuración inicial es matemáticamente equivalente a la suma de esas dos posibles resoluciones. Exacto. Es como una ley de conservación para la geometría. Es la mejor manera de decirlo. Una ley de conservación. Estas 4 familias de relaciones demuestran que el espacio, a pesar de su construcción aparentemente artificial, tiene una estructura algebraica increíblemente rígida y completamente descriptible. No es un monstruo caótico, es un cosmos con leyes precisas. Pero me imagino que, aunque la idea geométrica sea clara, las ecuaciones de esas relaciones serán bastante complejas, ¿no? Absolutamente. Entenderlas geométricamente a través de los diagramas es una cosa,
Pero las ecuaciones en sí son sumas y productos de estos generadores alfa y beta, con coeficientes complicados. Trabajar con ellas algebraicamente es otro nivel de dificultad. Ya, La belleza del resultado no está en la simplicidad de las fórmulas, sino en el hecho de que existan y sean un conjunto completo y finito. entendido. En resumen, el análisis de hoy nos ha llevado por un camino muy claro. Partimos de un objeto matemático bien conocido y muy útil, el esquema de Hilbert, pero que tenía un defecto. Era como un hotel con una pared de menos. No era completo. Luego vimos una solución que al principio parecía un parche, un artificio, añadir una estructura infinita de burbujas en el borde para reparar el espacio. Esta construcción, el esquema de Hilbert relativo, es el nuevo universo que se propone estudiar. A continuación, el autor nos demostró que su creación no era un capricho. Nos ofreció dos resultados clave. Primero, el teorema 1, una fórmula explícita que calcula sus propiedades topológicas globales. Demostró que a pesar de su complejidad, este universo es medible y se comporta de forma predecible. Justo. Y segundo, el teorema 2, que nos dio un conjunto completo de generadores y relaciones. Descubrimos la gramática interna que gobierna su estructura. Las leyes físicas que rigen las interacciones dentro de las burbujas. Pasamos de un problema de bordes que se desvanecen a un cosmos matemático autocontenido, con sus propias reglas y cuya topología podemos calcular. Realmente es un trabajo de construcción de mundos. Totalmente. El recorrido de hoy nos deja con una idea resonando con fuerza. La técnica de estudiar un objeto viendo cómo se degenera o se rompe en piezas más simples para luego reconstruirlo de una forma más completa es una herramienta increíblemente poderosa en las matemáticas modernas. Sí, no se huye del problema. No, se le abraza y se construye sobre él. Y eso nos lleva a una pregunta final para la reflexión. Esta idea de completar un espacio añadiendo nuevas dimensiones o burbujas en sus límites, ¿podría tener análogos en otras áreas? Pienso inevitablemente en la física, en las singularidades que aparecen en los modelos cosmológicos, como el centro de un agujero negro o el propio Big Bang, o en los límites del espacio-tiempo. ¿Podrían ser esos puntos problemáticos bordes que necesitan su propia versión de una degeneración expandida para ser comprendidos? Una pregunta fascinante. ¿Y si una singularidad no es un final, sino una puerta a una cadena infinita de burbujas físicas? Gracias por acompañarnos en esta exploración.